Ok, entonces ahora vamos a ver cómo se bosquejan las gráficas de Bode para términos cuadráticos. Entonces, las gráficas de Bode para términos cuadráticos, por ejemplo, vamos a pensar que tenemos un sistema así, ¿no? Es 1 entre s cuadrada más 3s más 2. Entonces son términos cuadráticos. Bueno, aquí es importante, irreducibles, ¿no? Lo que pasa es que si este se puede factorizar, pues serían dos términos lineales. Y los términos lineales, pues equivaldría, si este cuadrático se puede factorizar, pues entonces sería hacer la gráfica de los dos términos lineales y después sumo punto a punto y ya tengo la gráfica de Bode completa. Pero este cuadrático pues tiene que ser irreducible. ¿Cómo sé que es un cuadrático irreducible? Porque las raíces son complejas. Entonces, si calculo las raíces del denominador, pues me va a quedar que es un cuadrático irreducible. Entonces tiene sentido hablar de este formato, ¿sale? Entonces, para que lo que digamos sea cierto, pues primero esta función de transferencia tendría que estar en este formato. Entonces, pues lo único que tengo que hacer es proceder a llevar esta función de transferencia a este formato. Entonces, lo primero que hago es dejar la constante como un 1, entonces voy a factorizar un cuarto. Entonces sería un cuarto que multiplica a 1 entre, y voy a conmutar esto para que vaya de la constante hasta el término cuadrático. Entonces sería 1 más 3 cuartos de s más s cuadrada entre 4, ¿no? Entonces cuando multiplico por 4 llego a la expresión original. Ahora me gustaría evaluar h de j omega. Esto sería un cuarto que multiplica a 1 sobre 1 más 3 cuartos de j omega más j omega al cuadrado entre 4. ¿Okay? Y para que tenga este formato resulta ser que aquí tengo que tener j omega entre alguien al cuadrado, ¿no? Entonces j omega al cuadrado, entonces voy a sacarle raíz cuadrada al 4 y esto me quedaría como un cuarto que multiplica a 1 sobre 1 más 3 cuartos j omega más j omega entre 2 al cuadrado. Entonces ya tiene, este formato lo tiene esta expresión. Entonces, para hacer la gráfica de Bode de este sistema de forma completa, tendría que hacer la gráfica de Bode de esta constante y la gráfica de Bode de este cuadrático irreducible. Pero la de las constantes ya la sé hacer, entonces las que no sé hacer es la de los cuadráticos irreducibles. Entonces lo que tendré que hacer es, como ya sé hacer la de las constantes, hago esta constante por separado, hago este término cuadrático que vamos a explicar a continuación de forma independiente y después sumo las gráficas punto a punto y ya tendré la gráfica de Bode completa. Entonces, para este caso, resulta ser que omega n es lo que está dividiendo el j omega que está elevado al cuadrado. En este caso, mi omega n valdría 2. ¿Sale? Es el que lo identifico. Para este sistema sería un 2. Y yo tengo que la expresión j omega, aquí tengo j y tengo omega. Tengo j y tengo omega. Por lo tanto, los tres cuartos j omega representan 2z entre omega n. Esto representa 2z entre omega n. Pero omega n yo ya sé, primero identifico el omega n para poder identificar el z. Entonces omega n vale 2, con este 2 se van, por lo tanto z vale 3 cuartos. Entonces esta función de transferencia para hacer la gráfica de Bode es esta constante, este cuadrático irreducible. Para mi formato la omega n vale 2 y el z vale 3 cuartos. ¿Sale? Entonces así cada vez que tenga un cuadrático irreducible tendría que ponerlo en esta forma para identificar las partes. ¿Ok? Ahora pues procedemos. La magnitud, ¿no? Sería la magnitud de este número complejo sería magnitud arriba, magnitud abajo. Entonces me queda magnitud de 1 es 1, magnitud de abajo me queda la magnitud de este número complejo. Cuando aplico logaritmo y multiplico por 20, me quedaría el logaritmo de 1 que es 0 menos 20, logaritmo de la norma del número que está en el denominador. Aquí está. ¿Okay? Y procedemos como en los términos lineales. Vamos a analizar qué pasa con la gráfica
el valor de omega es muchísimo más chico que el omega n, donde omega n pues, se identifica para cada sistema, y luego cuando es muy grande. Entonces, cuando es muy chico, pues resulta ser que cuando divido este número que es chico entre omega n, pues este tiende a cero. Y cuando divido este número entre omega n, pues este tiende a cero y el elevado al cuadrado pues tiende a cero. Por lo tanto, cuando estoy muy alejado del omega n, que va a ser nuestra frecuencia de corte para estos cuadráticos, frecuencia de corte en el sentido que identificamos el cambio de, hay una transición ahí, ¿no? Del comportamiento de la gráfica de Bode de magnitud. Entonces, pues estos se eliminan y nos queda 1 y logaritmo de 1 es 0. Por lo tanto, las y en la gráfica de Bode, cuando estamos muy alejados de la frecuencia de corte para este cuadrático irreducible, pues son líneas horizontales a 0 decibeles. Ahora, de manera similar, ¿qué pasa si analizamos la fórmula cuando el omega es muchísimo más grande que la frecuencia de corte? Recordemos que omega n y z son constantes, la que vamos a variar es la omega, por eso pensamos qué pasa si este valor está muy alejado de la frecuencia de corte. Pues resulta ser que cuando eso pasa, pues esta división, como omega es muchísimo más grande que omega n, es muy grande y se le va a elevar al cuadrado, entonces todavía va a ser muchísimo más grande. Por lo tanto, este número va a predominar a los otros dos, les va a ganar. O sea, las magnitudes, estos números no van a aportar tanto a la magnitud del número complejo en su totalidad, solamente se va a ver este. Por lo tanto, cuando hacemos eso, pues nos queda, esto se desprecia, por eso ponemos esa aproximación, estos no están, entonces nos quedaría la magnitud de esto elevado al cuadrado. Pero la magnitud de esto elevado al cuadrado me quedaría omega cuadrada menos omega cuadrada y omega n cuadrada. Y como es magnitud, pues este menos se quita y nos quedaría aquí un cuadrado, pero por leyes de los logaritmos, propiedades de los logaritmos, el 2 baja, entonces nos quedaría menos 40. Y este es logaritmo de una división, logaritmo del de arriba menos logaritmo del de abajo, con el menos 40 se vuelve positivo, y entonces resulta ser que cuando estás muy alejado de la omega n, las y de la gráfica de Bode de magnitud es igual a menos 20, menos 40x o menos 40u más una constante. Entonces es el comportamiento asintótico o aproximado a la gráfica de Bode de esta estructura sería y igual a menos 40u, 40x más una constante, son rectas, ¿no? Entonces, otra vez, ¿qué sucede? Pues lo que sucede es que si pensamos en 0 decibeles y pensamos que aquí tenemos nuestra frecuencia omega n, pues van a ser ceros cuando están muy alejados y después aquí van a bajar menos 40 decibeles, ¿no? por década. Y si prolongamos esta línea hacia arriba, pues esta es la ordenada al origen 40 log de omega n. Entonces, esta línea recta solo se vale cuando estás muy alejado. Entonces, este comportamiento de escuadra sigue teniendo la misma idea, que en los factores lineales nos va a aproximar el comportamiento. Cuando estemos muy alejados del omega n, pues vamos a tender a ser cero. Y cuando estemos muy alejados del omega n del lado izquierdo, y cuando estemos muy alejados de omega n del lado derecho, pues vamos a tender a aproximarnos a esta recta. Y el problema es que pasa en medio, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué pasa exactamente cuando omega es igual a omega n? Si omega es igual a omega n, nos quedaría menos 20 logaritmo de la norma de 1 más omega y omega n son 1 y nos quedaría 2jz porque estos son 1 más y nos quedaría omega igual a omega n, j cuadrado nos quedaría menos 1, entonces este con este se van y nos quedaría que esto es igual a menos 20 log de la norma de 2jz y por lo tanto la norma de 2jz pues es 2z. Entonces nos quedaría menos 20 log de 2z. Es decir, no nos queda un número fijo. En los términos lineales nos quedaba que esto siempre era menos 3 decibeles. Aquí no, pues depende cuánto valga z, pues este valor va a ser diferente. Entonces, para ciertos valores de z nos va a dar unos ciertos números de decibeles exactamente en omega n, y para otros valores de z, dependiendo del sistema, pues nos va a dar otros valores de n. Entonces, a veces el comportamiento se va a ver como algo de primer orden, y a veces el comportamiento se va a ver diferente a los de primer orden. Eso ya depende del valor de z. Entonces, aproximar los cuadráticos
es un poquito más complicado porque hay que calcular este valor para ver por dónde pasa en la frecuencia de corte, si está arriba de cero o abajo de cero, ¿no? Y lo demás es asintótico, ¿no? Entonces, de manera similar, podemos hacer este análisis para el ángulo del número de arriba era un 1 es 0 menos el ángulo del número de abajo, y este ángulo pues es el arco tangente considerando los signos que nos dé este número complejo de la parte imaginaria entre la parte real, ¿no? La parte real, este se elevó al cuadrado y quedó negativo, ¿no? Por eso queda así. Entonces, o nuevamente, ¿no? Si omega es muchísimo menor que omega n, entonces esta división tiende a 0 y nos quedaría 0 entre 1, nos quedaría 0. Si omega es muchísimo mayor que omega n, entonces omega es muchísimo mayor que omega n, este número tiende a ser muy grande, ¿ok? Este número está al cuadrado, ¿no? Y entonces estamos dividiendo un número entre un cuadrado que tiende a ser muy grande. Esto tiende a ser un número muy pequeño, pero muy pequeño negativo, porque arriba es positivo y abajo es negativo. Entonces un número muy, muy, muy pequeño negativo, pues tiende a tener un ángulo, un número negativo, tiende a ser tiene ángulo de 180, ¿no? Pero con este menos, pues es menos 180, porque este queda negativo, es positivo entre negativo, ¿no? Entonces, por lo tanto, el comportamiento asintótico del ángulo es menos 180. Los arcos tangentes son como eses, ¿no? ¿Qué pasa cuando omega es exactamente omega n? Pues si aquí ponemos omega igual a omega n, nos quedaría 1 menos 1, esto es 0. Entonces, esto tiende a infinito. Cuando esto tiende a infinito, pues esto es 90 grados. Entonces, diciendo todo lo anterior, pues bueno, aquí tenemos una frecuencia de corte que es exactamente 10. Aquí está la frecuencia de corte. Y después de la frecuencia de corte, pues tenemos diferentes comportamientos de la gráfica de segundo orden para el comportamiento de las líneas que nos sirven de asíntotas es en la frecuencia de corte, una en 0, bajamos a menos 40 decibeles década. Observen que este es 10 al cuadrado es 100, este es 10, 100 entre 10 es 10, aquí hay una década, por lo tanto aquí bajamos 40 decibeles. Y en la frecuencia de corte ajustamos dependiendo del valor de z, ¿no? Aquí hay que ajustar y después hacer el comportamiento asintótico. Exactamente en la frecuencia de corte vales menos 90 grados en el ángulo. Si estás muy alejado de la frecuencia de corte del lado izquierdo tiendes a hacer 0 grados, si estás muy alejado tiendes a hacer menos 180. ¿Okay? Entonces, estos serían los valores de frecuencia. Eso lo hemos graficado. Esta gráfica, pues bueno, ejecutamos el programa de manera independiente y tenemos esto. Ahora, evidentemente, lo que podemos hacer es lo siguiente. Por ejemplo, vamos a tomar la frecuencia de corte, vamos a tomarla en 10. Entonces nos dice que este sistema, el azul, es para un sistema, una función de transferencia en donde la z calculada nos dio 0.1, aquí no lo especifica. Y dice que la magnitud fue de 13.8, ¿no? Entonces, en decibeles. Entonces, ¿eso para qué nos sirve? Pues tenemos 13.8 decibeles. Eso vino de 20 logaritmo en base 10 de una cierta magnitud A. Entonces, hacemos 13.8 entre 20 y eso nos da log en base 10 de A. Y entonces la magnitud para la frecuencia de 10 va a ser 10 a la 13.8 entre 20. Esta es la magnitud para el escalamiento 10. ¿Sale? Entonces, recordemos también en este caso que los valores de 0 decibeles, ¿sale? Los valores de 0 decibeles es para escalamiento 1. 0 decibeles equivale a, si hacemos esta transformación para el 0, esto equivale a magnitud 1. Decibeles negativos equivalen para escalamientos decimales entre 0 y 1. Y decibeles positivos equivalen para magnitudes, para escalamientos verticales mayor a 1. ¿Ok? Entonces,
Eso hay que tenerlo siempre en mente, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando uno vea que para un cierto valor de frecuencia hay decibeles negativos, significa que para ese valor de frecuencia el sistema va a tener un escalamiento menor a uno, y para decibeles positivos, para un cierto valor de frecuencia, el escalamiento va a ser mayor a uno, o sea, se va a ampliar y aquí se va a, este, a este, se va a comprimir y aquí se va a expander, ¿no? Cuando los decibeles sean positivos, ese valor de frecuencia expande la señal en el estado estacionario, y para decibeles negativos el sistema va a comprimir la señal en un factor decimal. Bueno, y esto siempre lo podemos hacer, ¿no? Entonces, déjenme mostrar esta gráfica en las escalas naturales, ¿no? Entonces, aquí damos botón derecho, nos vamos a propiedades y, bueno, no quisiera borrar esto. Le decimos que la frecuencia lo da en lineal y que la magnitud lo da en absoluto, no lo da en decibeles. Y observemos cómo la escala no se hace, o sea, en las escalas naturales no se hace legible para valores de frecuencia grandes, ¿no? No se puede leer. Dijimos que será la motivación para hacer gráficas de Bode, ¿no? Pero bueno, si queremos hacer aquí un zoom de qué está pasando, pues, ¿qué estaba sucediendo? En la frecuencia 10 era donde tenemos la mayor magnitud. Ahí teníamos 13.8 decibeles, ¿no? Bueno, lo que yo les quiero decir es que si tú haces 10 a la 13.8 entre 20, pues te va a dar aproximadamente 5. ¿Ok? Entonces, esa es la idea, ¿no? Que en la escala natural, para estos diferentes valores de z, los escalamientos no se pueden percibir para valores altos de frecuencia, ¿no? Mientras que aquí tenemos la escala en decibeles, no puedes ver bien, por ejemplo, aquí hasta 1000, ¿no? Aquí hasta 1000 el escalamiento se ve excelente, ¿no? O sea, puedes ver el escalamiento en decibeles, pero aquí desde 90 ya no se puede ver los escalamientos, ¿no? Aquí para el escalamiento en 1, ¿ok? Para un escalamiento 1 equivale a 0 decibeles, y estos escalamientos decimales se convierten en decibeles negativos y los escalamientos mayores a 1 se convierten en decibeles positivos. Eso es porque el logaritmo de números menores a 1 es negativo y el logaritmo de números mayores a 1 es positivo. ¿Sale? Y si regresamos a las escalas de Bode, que es log en el horizontal y decibeles en el vertical, y aquí le decimos que nos dé la vista completa, pues regresamos a estas dos gráficas. Entonces, lo que quisiéramos aclarar con esto es que estas gráficas de Bode sí ayudan mucho, aunque parezca que no. Y aunque parezca rebuscado el leer la magnitud en decibeles con una simple transformación que hemos comentado, se puede encontrar cuánto vale la magnitud en decibeles. La magnitud en decibeles o los decibeles en magnitud, solamente haciendo la operación correspondiente. Ahora, ¿qué pasaría si este cuadrático irreducible está en el numerador? Pues lo que pasaría es que ahora, en lugar de que las gráficas vayan, los comportamientos de asíntotas, para hacer la gráfica de Bode vaya hacia abajo, ahora van a ir hacia arriba, y los ángulos, en lugar de ser negativos, ahora son positivos. Y en particular, aquí tengo un esquema cuando z es igual a 0. Y me gustaría explicar esto y hasta aquí dejar este video. ¿Qué pasa si z vale 0? Que sería la gráfica en azul. Que no lo hice para esta simulación cuando el cuadrático reducible está en el denominador. Nada más, ¿no? Aquí no lo hice, aquí decidí hacerlo para explicar lo siguiente. Si z vale 0, tenemos una función de transferencia de este tipo. Por ejemplo, si z vale 0, tendríamos una función de transferencia de este tipo, 1 entre 1 más s cuadrada. Aquí z vale 0, entonces este término lineal no está, pero observemos que este sistema no es vivo estable, tampoco es asintóticamente estable. Entonces, la teoría del estado estacionario y las gráficas de Bode pues son específicamente o tienen mayor utilidad
cuando el sistema es vivo estable o asintóticamente estable. Entonces yo podría intentar realizar la gráfica de Bode para, para este sistema, ¿no? O sea, graficar en términos matemáticos, pues estoy graficando una fórmula respecto a una variable W, cuando esto lo sustituya por J omega. Pero en términos de respuesta en estado estacionario, pues no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque el estado estacionario solamente me sirve para sistemas vivo-estables. Aquí lo que me estaría diciendo, y faltaría hacer las cuentas y que se convenzan, es que cuando la frecuencia es una cierta frecuencia, el escalamiento tiende a ser cero porque los decibeles se vuelven muy negativos y el desfasamiento tiene como una discontinuidad, ¿no? Como que brinca, ¿no? Después de la frecuencia de corte hay un comportamiento primero de 0 grados y después de 180 grados. Entonces, va a tener sentido hablar de Bode cuando los sistemas sean asintóticamente estables. Tiene sentido hablar de la magnitud y del ángulo. Si el sistema no es asintóticamente estable, pues Bode me va a dar algún resultado, pero no va a ser fácilmente interpretable, ¿no? Entonces, cuando queramos encontrar la gráfica de Bode de una función de transferencia genérica, pues lo que hacemos es que hacemos la factorización de los términos lineales como hemos comentado en videos anteriores. Esto nos ocasiona que por propiedades del logaritmo y por propiedades del ángulo, esto se parta en gráficas distintas que, que podamos bosquejar. Y una vez que las podemos bosquejar, pues simplemente sumamos punto por punto tanto las gráficas del ángulo como las gráficas de la magnitud y tendremos las gráficas de Bode y sería la manera de interpretar los desfasamientos y los escalamientos de un cierto sistema que ocasiona a una cierta entrada seno o coseno.